Buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Damos la bienvenida a nuestra segunda conferencia de la FTL del Núcleo de Barranquilla. En esta oportunidad, sábado 1 de junio, vamos a tener una conferencia con el invitado que tenemos para hoy. El título de la conferencia es El otro, imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? En esta oportunidad, como mencionaba, nos acompaña el profesor y teólogo Jari Cantillo. Jari es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó, es profesor del Colegio Americano en la misma ciudad, es graduado de la Corporación Universitaria Reformada, el programa de teología, y con mucha experiencia en el trabajo eclesial, comunitario, escolar, y en esta oportunidad él nos va a compartir una conferencia donde evidentemente se mezclan las miradas teológicas, las miradas antropológicas del ser humano, enriquecida por la experiencia que trae para nosotros en esta mañana Jari. Estamos, para los que no saben, el grupo de Barranquilla de Colombia. Jari está en Apartadó, en una ciudad a varias horas distante de Barranquilla, y así. Entonces, tenemos este grato honor de contar con Jari, y vamos a comenzar entonces con su presentación, y esta va a ser la dinámica para aquellas personas que quieran participar haciendo preguntas y demás, o reaccionando. Al término de la presentación de Jari, que será inmediatamente luego que yo termine, tendremos un tiempo de reacciones, preguntas y respuestas entre los miembros del núcleo de Barranquilla, de la FTL, y luego también haremos preguntas por medio del chat del Facebook, porque ustedes saben que estamos transmitiendo en vivo en la página de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Núcleo Barranquilla, en Facebook. Pueden ustedes acceder siempre a nuestras conferencias por medio de esa página, y allí ustedes van a tener la oportunidad de escribir sus preguntas o sus reacciones o comentarios, y estas serán presentadas al término de la presentación de la conferencia de Jari. ¿Ok? Entonces, y él estará obviamente respondiendo a cada una de nuestras preguntas y reacciones y demás. Bueno, sin mayor introducción y presentación, Jari, te damos la bienvenida. Te agradecemos por acompañarnos. Sabemos de tus múltiples actividades laborales, pastorales y familiares, así que apreciamos tu tiempo con nosotros en esta mañana. Bienvenido, adelante. Muchas gracias para ustedes, de verdad, César, por la invitación, por el honor también de estar en este espacio. Al que está aquí detrás de bambalinas, nuestro gran amigo Adolfo Céspedes. De verdad que es un privilegio siempre poder compartir con ustedes algún tema. Es bueno apoyar estos espacios de reflexión y, ¿por qué no?, también hacer parte de la Fraternidad Teológica Latinoamericana Núcleo Barranquilla. Entonces, como decía el doctor César, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La temática de hoy tiene que ver con el otro, imagen y semejanza de Dios. Siempre se nos habla en nuestras iglesias sobre que somos imagen y semejanza de Dios.
y desde el yo es muy interesante. La noción de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios es una de las enseñanzas más profundas y trascendentales del pensamiento judeocristiano. Según el relato bíblico de Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo cual otorga a cada ser humano una dignidad intrínseca y un valor inestimable. En primer lugar, debemos entender lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Teológicamente, esta afirmación implica que cada persona posee una dimensión espiritual, una capacidad racional y una vocación a la comunión con Dios y con los demás. Ser imagen de Dios no se refiere meramente a una apariencia física, sino a la esencia de nuestra humanidad, la capacidad de amar, de crear, de discernir el bien y el mal y de buscar la justicia. Sin embargo, vivimos en una era donde la humanidad parece deshumanizarse cada vez más, ya sea por la violencia, la discriminación, la explotación económica o la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. En este contexto, ¿cómo podemos interpretar y aplicar esta enseñanza fundamental de que somos imagen y semejanza de Dios? ¿O acaso esa afirmación profunda que está en el relato del Génesis de que somos imagen y semejanza de Dios llega hoy como una pregunta? ¿Somos imagen y semejanza de Dios? Quiero dividir esta temática en varios subtemas o en varios puntos. El primer punto tiene que ver con la explotación del otro, con mi prójimo. Es muy bueno pensar que soy imagen de Dios, que soy yo el que debo ser respetado y valorado, que soy yo el que tengo todas las garantías, pero ¿qué pasa con el otro? Con mi prójimo. En nuestra sociedad consumista, el otro, mi prójimo, es una máquina para producir. En muchas ocasiones los sentimientos son desplazados. Es más, en algunos momentos en la vida laboral de muchos, tal vez han escuchado que se les dice, los problemas hay que dejarlos afuera y en el trabajo hay que venir sin problemas. Pero ¿cómo le dices eso a un ser integral? No puede desprenderse de esa parte, porque esa parte determina muchas cosas en su comportamiento y en su vida. Porque el problema hoy es que solo importa su capacidad y fuerza de trabajo. El otro deja de ser ese ser integral y empieza a desdibujarse el ser humano y se convierte en un robot que solo recibe órdenes y las aplica para el bienestar del sistema. Uno de los grandes filósofos hoy, Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, opina lo siguiente al respecto. Abro comillas. La violencia sistémica inherente a la sociedad de rendimiento da origen a infartos psíquicos, lo que provoca la depresión por agotamiento. No es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento. Visto así, el síndrome de desgaste ocupacional no pone de manifiesto un cinismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada. Cierro comillas. Vivimos en una sociedad donde el trabajador se le enseña o se le pide cuando está frente al jefe de personal esperando a ver si le dan el trabajo, se le pregunta si puede trabajar bajo presión. ¿Qué locura más grande esta? Haciendo parte o tiene que hacer eso parte de una de sus competencias, obviamente para poder encajar en el modelo de producción.
La falta de tiempo para contemplar, para vivir la vida, es algo que se deja de lado. El otro se va desapareciendo como ser integral y va perdiendo ese respeto como humano que es, y empieza a convertirse en un animal de carga y no imagen y semejanza de Dios. Ese ser humano que se encuentra inmerso en su soledad laboral y que solo se enfoca en producir por el bienestar suyo y de su familia, pierde su identidad y se convierte en lo que Hannah Arendt denominó animal laborans. Hoy el ser humano está agotado, quemado por cumplir las expectativas de éxito y prosperidad que la sociedad le presenta como realidades latentes y necesarias. Cada vez más la humanidad pierde su sentido y enfoque como imagen de Dios y se convierte simplemente en un número más de la cadena de producción. Lo más triste es que este ser explotado no se ve a sí mismo de esa manera, sino que encuentra que su vida tan cíclica y decepcionante es lo normal de la existencia. Es el deber ser. Por el contrario, lo que supone que debe ocasionar un cambio de paradigma y enfoque en su vida, se convierte para ese otro en la normalidad de la existencia, llegando a ser tan alienado que no tiene voz ni conciencia para salir de la rueda de la explotación. Hannah Arendt, citando a Platón, lo resume de la siguiente manera, abro comillas: el animal laborans, llevado por las necesidades de su cuerpo, motivo por el cual ya lo decía Platón, que los laborantes y los esclavos no solo estaban atados a la necesidad e incapacitados para la libertad, sino que tampoco podían dominar a la parte animal de ellos. En pocas palabras, mentalmente, físicamente, se condicionan para ser animales de carga, de producción. La deshumanización en sus múltiples formas se manifiesta a menudo en la falta de empatía y solidaridad, las guerras, la pobreza extrema, la discriminación y la explotación laboral son expresiones de un fracaso colectivo para ver al otro como un reflejo de lo divino. Precisamente el filósofo Emmanuel Levinas argumentaba que la ética se fundamenta en la responsabilidad hacia el rostro del otro. Es en el reconocimiento de la vulnerabilidad y la humanidad del otro donde se revela nuestra responsabilidad moral. Percepción del otro, lo diferente se anula. El sistema tiene un accionar muy propio, anula lo diferente, lo estigmatiza hasta producir en el otro repugnancia y, lo que es peor, el anonimato de ese otro que piensa, actúa y ve la realidad de manera diferente. Aquel que se atreve a arremeter contra el sistema es eliminado de alguna manera. Para ilustrar lo anterior, quiero que analicemos dos relatos. El primero pertenece a los clásicos griegos, es el relato del Minotauro. En el relato del Minotauro nos presenta a un hombre llamado Minos que hace un pacto con el dios del mar Poseidón para ser rey de Creta. El dios del mar le dice
que debe ofrecer en sacrificio a un toro blanco que emergerá de las aguas. Al ver Minos que el toro era muy bello, no lo sacrifica, lo esconde entre sus rebaños, esperando que el dios no se dé cuenta, pero no ocurrió así. En venganza por la burla de Minos, Poseidón hace que Persífae, esposa del rey Minos, se enamore del toro blanco. Y esta, cegada por el amor y la pasión, le pide a Dédalos que le construya una vaca de madera para que ella pueda introducirse en esa creación y poder tener relaciones con el toro. Algo totalmente aberrante. De dicha relación nace el Minotauro, una criatura que era mitad toro, mitad hombre. Debido a esto, el rey Minos le pide a Dédalos que construya un laberinto para encerrar al Minotauro y que cada tanto tiempo se debe sacrificar a un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres. En el relato aparece entonces la figura de Teseo. En este clásico griego, Teseo es el héroe. Y gracias a Ariadna, hija del rey, logra entrar y salir del laberinto, logrando antes, en esa entrada que él tiene al laberinto, asesinar al Minotauro y poder escapar. Asesina al monstruo, al diferente del relato, aquel que no tuvo la culpa de las contrariedades entre dioses y humanos, simplemente es encerrado. Y es interesante porque culturalmente siempre el tema es ¿quién me muestra al héroe? Y bajo qué historia me muestra el héroe. Borges, escritor argentino, escribe un cuento maravilloso llamado La Casa de Asterión. Y Borges nos invita a leer el Minotauro, pero no desde el héroe Teseo, triunfante, y quien asesina al Minotauro, sino precisamente desde este último, desde el Minotauro, que aquí tiene nombre y se llama Asterión. El cuento nos invita a entender la mente del Minotauro, un ser que vive en una casa que para él es sin puertas ni ventanas, en los que todo el mundo puede entrar, en los que él siente que ese es el mundo, que su casa es el mundo, donde aparentemente se siente libre y corre y juega. Lo curioso del cuento es que el Minotauro justifica su soledad. Muchas veces se ve ante otro Asterión con el que juega y corre por toda su casa y se la enseña. Lo otro es que él tampoco entiende por qué terminan sus manos ensangrentadas cuando las personas entran a su casa después de abrazarlo. No sabe lo que sucede realmente. No entiende, después de haberlo justificado su soledad, no entiende de alguna manera por qué su soledad. Pero en una de esos momentos donde entran los hombres al laberinto, escucha a uno de ellos decir que vendrá uno que será su redentor. El Minotauro queda estupefacto con las palabras de este sujeto, asombrado, maravillado, y se pregunta si ese ser será un hombre o uno como él. El relato termina de la siguiente manera, abro comillas. El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió.
Cierro comillas. Analizando este cuento de Borges a la luz del mito del Minotauro, encontramos el problema histórico de la eliminación del diferente. Ese otro que no debe ser destruido ni llevado al olvido, al anonimato, que encuentra que el mundo que el lugar donde él vive es de todos. En un mundo de normales, el que no encaja termina siendo el monstruo de la historia. Y aparece el héroe salvando a la humanidad de la ferocidad del Minotauro, que puede ser cualquiera de nosotros, que no encaje en la estructura social dominante. En la casa de Asterión, el Minotauro es la víctima que sufre por la encrucijada de dioses y hombres, de seres poderosos y súbditos de esos seres poderosos, lo normal de la sociedad. Imagen de Dios y reconocimiento del otro. En el Evangelio, el reconocimiento del otro hace parte de lo que significa saber vivir en comunidad. No se puede ser cristiano sin que el otro tenga la importancia que éste merece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El otro es relevante y debo cuidarle y servirle de corazón. Es el amor incondicional que manifiesta al otro, a mi prójimo, a ese que no soy yo. El yo adquiere entonces un segundo plano, importa el otro, y soy pleno en la medida que entiendo para qué estoy en el mundo. Estoy para servir y no ser servido. Mateo 20:28. El otro, el prójimo, me ayuda a cumplir mi misión. Debo reconocer en el prójimo lo que reconozco de mí y soy como él me ve. Así como pensaría Jean-Paul Sartre. Si amo a mi prójimo, lo respeto, le doto de dignidad y asumo de manera real y contundente que es imagen de Dios, entonces a través de él me veo también de la misma manera. El otro asume la relevancia que no debió perder. Es imagen de Dios y, como diría el doctor Fernando San Miguel, abro comillas, el texto interpreta una identidad de Dios en el otro. El otro se convierte en revelación de esperanza. Dios se desvela para la humanidad en el creyente y en el prójimo. Aquel que no es connotado como parte de la comunidad de creyentes, pero que está invitado a ser de esta. Por tanto, Dios toma una forma de tú en el reconocimiento del creyente yo y el prójimo. Cierro comillas. La praxis cristiana, el obrar conforme a la voluntad de Cristo, significa entender la vida con el otro, con el prójimo, construir con él. Es un imperativo dentro de la ética cristiana. El yo no puede concebirse fuera de la relación con el otro. La experiencia de la salvación debe verse no de manera individual, sino de manera conjunta. El Evangelio y la praxis liberadora de Jesús nos invita a reflexionar sobre el valor intrínseco de cada individuo. En un mundo que se deshumaniza, recordar que todos somos imagen de Dios es un llamado a reconocer y respetar la dignidad de cada persona, sin importar su condición social, su raza, su religión o cualquier otra diferencia.
Es un desafío constante a combatir la cosificación del otro, una tendencia alarmante en una sociedad que a menudo mide el valor humano en términos de utilidad, productividad o apariencia. Aplicar la noción de que somos imagen de Dios en un mundo deshumanizado requiere un compromiso activo con la justicia y la caridad. No basta con una simple tolerancia o aceptación pasiva del otro. Es necesario un amor radical y una solidaridad efectiva que busque transformar las estructuras injustas que perpetúan la deshumanización. Este compromiso puede tomar muchas formas, desde el trabajo en organizaciones de derechos humanos, la participación en movimientos sociales que luchan contra la pobreza y la desigualdad, hasta gestos cotidianos de bondad y compasión. En términos prácticos, vivir esta enseñanza implica un doble movimiento, un retorno a la introspección y un compromiso con la acción social. En lo personal, debemos cultivar una espiritualidad que nos permita ver en cada ser humano una chispa divina, una imagen de Dios. Esto requiere una conversión del corazón, un cambio en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. En lo social, debemos trabajar para crear un mundo donde las condiciones de vida reflejen la dignidad humana. Esto significa luchar contra las políticas y prácticas que perpetúan la deshumanización y promover aquellas que respetan y fortalecen la dignidad de cada persona. La enseñanza de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios es una verdad poderosa que puede contrarrestar las tendencias deshumanizadoras de nuestro tiempo. Nos recuerda que cada persona, sin excepción, posee una dignidad sagrada y un valor inalienable. En un mundo que a menudo se olvida de esto, estamos llamados a ser testigos de esta verdad a través de nuestra compasión, nuestra justicia y nuestra solidaridad. Solo entonces podemos construir o contribuir a la construcción de una sociedad más humana y por ende más divina. Culminemos con la siguiente frase de Desmond Tutu, arzobispo anglicano y premio Nobel de Paz en 1984. Abro comillas. Mi humanidad está ligada a la tuya, pues solo podemos ser humanos juntos. Cierro comillas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Harry, por tu presentación. Muy interesante, muy ilustrativa y el uso de la literatura extrabíblica en diálogo con el mensaje teológico es muy bueno. Te agradecemos por eso. Y bueno, creo que me parece muy relevante una reflexión como la que has presentado para nuestro tiempo. No sé si hay alguna reacción de parte de Adolfo, alguna pregunta que quisiera hacer.
No, profe, excelente trabajo, muy buen desempeño sobre el texto que nos estuvo leyendo Harry. Me gustó muchísimo entender a Dios como el tú y sobre todo pues comprender la importancia y el valor del yo en este caso. Así que muy bien, me gustó muchísimo. Ari, yo quisiera hacerte una par de preguntas tengo sobre ese tema que es tan, por un lado, tan actual, al mismo tiempo teórico, por un lado, porque nos ayuda a pensar eh, desde la realidad actual en que vivimos ese mensaje teológico. Y mi pregunta, la primera, va por este lado. Estamos viviendo en un tiempo en el que la vida del, por ejemplo, los enemigos no valen nada, sino más bien hay que terminarlos, ¿no es cierto? Porque son enemigos. Pensando, por ejemplo, en el conflicto bélico en Ucrania de parte de Rusia. Por otro lado, el conflicto eh, de guerra que hay de parte de Israel hacia las ciudades en el sur, ¿no es cierto? En Gaza y otras ciudades donde hay muchas denuncias de matanzas. No puedo dejar de escuchar una charla como la que ha presentado y pensar en eso, o como por ejemplo eh, políticas de los gobiernos actuales en donde la vida del otro, la vida digna, la vida saludable, la buena alimentación del otro, la buena educación del otro, el confort, la vida digna del otro, eh, está por debajo de la importancia eh, de mantener las líneas o la economía arriba en los gobiernos, porque los gobiernos se preocupan por tener una buena economía, un buen producto bruto, reportar que tienen tantos ingresos, pero la vida de la gente, ¿sí? Se sacrifica a ese costo, como puede ser el caso de Colombia, ahora dentro de las políticas en Argentina y demás. ¿Qué, qué, 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 qué nos podrías decir? ¿Qué reflexión teológica nos puedes compartir frente a esta cruda realidad, ¿no es cierto? La guerra por otro lado, las economías por otro lado, aquí que tienen en común la desvaloración, la puesta en segunda o tercera categoría de la vida de la gente. Sí, es interesante eso que pone en el tapete el doctor César. Hay varias cositas. La primera, cuando una nación hace ver o muestra que sus ciudadanos son de primera. Uno por ese lado. Entonces, la explotación de las naciones a otros pueblos muestra que entonces a nivel global hay sociedades más dignas que otras. Entonces, para garantizar un gobierno, cierta economía o cierto estilo de vida requiere explotar entonces a otro pueblo para garantizarse. Eso pasa mucho en algunos países europeos con algunos países en África. Todavía la explotación de minerales se hace de una forma donde los derechos se pisotean. Y a estas grandes corporaciones
patrocinada por estas naciones poderosas, no les interesa que eso se aplique allá. O sea, el tema democrático no puede aplicarse ahí. Entonces, digamos que hay se sectoriza el tema de la humanidad, o sea, es decir, se categoriza una humanidad digna y una que, bueno, se le puede explotar. Ya lo que Hannah Arendt hablaba de animal laborans, es el animal laborans, y como animal laborans no tiene forma o no debe pensar ni siquiera que se le está explotando. Eso por un lado. Ahora, el asunto tiene que ver cuando el otro no interesa. Es lo que pasa a nivel de las guerras, la eliminación del enemigo. Entonces, elimino al enemigo, pero no entro a considerar más allá de lo que está ocurriendo realmente. El soldado simplemente recibe la orden y entra a eliminar, pero no sé si él entra a reflexionar si realmente lo que se está haciendo es lo correcto, es realmente ese otro menos que yo. Por ejemplo, colocaste el asunto entre Palestina e Israel. Es decir, hermanos de una misma tierra, de alguna forma, unos se creen por encima de otros, y el problema es que hay unas naciones que patrocinan precisamente eso. O sea, un prójimo que prevalece sobre el otro prójimo. ¿Ya? Entonces, un otro que ve menos al otro. Entonces, es una cosa bien curiosa que está pasando precisamente en el mundo. Ahora ahí juega la reflexión que colocaba en el tapete, en la relectura que hace interesantemente, o no es una relectura propiamente, es una versión desde la mirada de Asterión el Minotauro. Es decir, en el relato de la casa de Asterión, el héroe Teseo es una creación. O sea, para la casa de Asterión, en ningún momento el Minotauro lucha contra Teseo. Y pienso que eso también ocurre con los medios de comunicación. Cuando a través de ese poder que tienen, colocan figuras que son los héroes y colocan a villanos que no lo son, pero que todo el mundo se lo cree. Entonces la deshumanización llega a tal punto que el otro, que ese otro que tiene que ser mi hermano, construye sobre mí una imagen que no tengo, y entonces justifica mi eliminación. Y pienso que eso es lo que pasa en el conflicto entre Ucrania y en el conflicto entre Palestina. O sea, el invento de enemigos de un yo que es un villano, un monstruo como el Minotauro, pero realmente no existe de esa forma. Entonces pienso que es como mirar las cosas con un poquito más de lupa, con esa lupa, y releer la realidad a través del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo es una invitación abierta a amar. Y el amor también perdona, y el amor también construye lazos, y el amor también repara, y el amor, bueno, es entenderlo de esa forma. El problema es que esta humanidad ha sido tan esquiva al amor que creo que es más fácil y más rentable odiar. Entonces, pienso que eso es lo que está ocurriendo. Gracias, Harry. Y Adolfo, si nos puedes ayudar con algunas preguntas que hayan en el chat del Facebook o algunos comentarios. Yo estoy en la otra página, no lo puedo ver.
No, profe, no tenemos comentarios. No tenemos comentarios en Facebook ni acá en Stranger. Ok. Bueno, ¿habrá alguna otra reacción de Adolfo? Si no, yo no quiero hacer otra pregunta inmediatamente, pero siempre cuando hablamos de este tema surgen preguntas. Adolfo, ¿tienes algo para comentar o preguntar? No, profe, no. Excelente todo, como lo dije, y pues me gustó muchísimo la charla de Harry, y esperando pues su pregunta. Sí. Bueno, la otra pregunta que yo tenía, Harry, es con respecto a la dignidad humana. Ahora pensado ya no en la cuestión de la guerra ni en las cuestiones eh, económicas, sino en los aspectos eh, quizás más relacionados a la vida social, como por ejemplo, me estoy pensando en cómo hoy en día mucha gente eh, no ve con dignidad o con imagen, con el concepto de imagen y semejanza de Dios, a, por ejemplo, eh, las comunidades de LGTB, ¿sí? Personas que lo ven como que no representan la imagen de Dios, sino lo que no lo es. ¿Qué reflexión te merece ese tipo de concepto de imagen de Dios y pensar concretamente en esta realidad eh, en nuestra sociedad y en nuestras iglesias? Pero otra, también muy conectado con eso, pero ya no relacionado a las relaciones eh, sociales, a la identidad sexual eh, de colectivos, sino también, por ejemplo, a cómo pensar la imagen de Dios en el ser humano, porque lo entendemos como algo dado por Dios, pero hoy en día existe manipulación genética, ¿sí? Manipulación con embriones. El ser humano puede manipular la imagen de Dios, en este caso, en cosas así, o qué son preguntas que siempre yo he tenido cuando hablamos de la imagen de Dios, la dignidad, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta nos tendrías como pastoral teológicamente desde tu perspectiva? Bueno, para poder entender el tema de la imagen de Dios, perdón, el tema de la dignidad, que es la pregunta, digamos, la base de estas dos líneas que planteas, la dignidad humana, vamos a ubicarnos en el yo primero. O sea, para mí, ¿qué sería ser digno? Y a partir de lo que es para mí, entonces se refleja en el otro, porque el otro también tiene que recibir eso también. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el tema de la dignidad humana se manifiesta en varios principios. Entonces, el primer principio es la igualdad. Todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Esto significa que ninguna otra persona puede ser discriminada o tratada injustamente. Vamos a analizar esa primera parte, igualdad. Número 2, respeto y autonomía. Cada individuo debe ser tratado con respeto y debe tener la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida y cuerpo. Eso hace parte también de la dignidad. Principio de igualdad y principio de respeto y autonomía. Número 3, integridad y seguridad personal.
La dignidad humana implica que nadie debe ser sometido a tortura, trato inhumano o degradante, porque piense, porque hable de manera diferente, porque actúe de manera diferente. Cuarto, derecho a un trato justo. Todas las personas tienen derecho a un trato justo en todas las situaciones, incluyendo el acceso a la justicia y la protección legal. En ese orden de ideas, la dignidad es un imperativo para toda la humanidad, sin distinción. Sin distinción. Es decir, violar estos principios que hacen parte de lo que es la dignidad es deshumanizarse. Por eso que, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGTBI o en cualquier minoría o en cualquier mayoría, o sea, se debe garantizar todo esto respeto. O sea, no se puede garantizar para unos y no para los otros, porque entonces dejamos de ser humanidad y entender que a la final todos somos imagen y semejanza de Dios en la medida que podamos tener este principio de dignidad que se divide en estos elementos como un imperativo categórico a la hora de relaciones interpersonales. Entonces, el problema hoy es que no se tiene en cuenta eso. Entonces, la sociedad tiene que ser, o sea, mi persona es digna socialmente, imagen de Dios socialmente, pero el otro no. Y no. Entender que somos imagen y semejanza de Dios no por un aspecto físico, sino por ese espíritu que tenemos que nos permite crear, que nos permite razonar, que nos permite rediseñar, que nos permite interactuar. Es algo que tiene toda la humanidad. O sea, no se puede sesgar de esa forma a la humanidad. Ustedes no y nosotros sí. Por eso te digo, independientemente, sea la comunidad LGTBI o cualquier otra comunidad, se debe respetar la dignidad de cada ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la bioética, que plasmas cuando el tema de la manipulación, que tanto somos imagen y semejanza de Dios, cuando el ser humano empieza a proyectarse y decir, bueno, nosotros a través de la manipulación genética podemos quitar las enfermedades a la gente, podemos determinar que un niño nazca con los ojos claros o con los ojos oscuros, que sea alto o sea bajito, que sea corpulento o sea débil. Es un tema bastante interesante y bastante controversial. Pienso que a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de buscar la manera de ir más allá de sus debilidades, de sus limitaciones. Desde el tema, por ejemplo, de las máquinas, que se da con la revolución industrial, que hay un cambio tecnológico impresionante, y hoy los avances de alguna manera nos han permitido muchas cosas, pero también ha ocasionado otra serie de estragos. Pienso que es sentarnos para qué realmente se dan este tipo de avances. O sea, más allá de pensar si le estamos quitando la gloria a Dios, es entender que precisamente el hecho de ser imagen y semejanza de Dios me puede ayudar a través de la razón como don de Dios de contribuir a una sociedad más que se despreocupe de tantas enfermedades y tantas situaciones. El tema es que este es un marco tan amplio, que sería hasta para un tema de conversación, hasta para una conferencia. O sea, ¿hasta qué punto a través de una manipulación genética se desdibuja
el hecho de Dios en la sociedad y ahora yo me vuelvo un Dios. Eso sería lo interesante, o sea, porque así como por ejemplo, la manipulación del átomo ha sido provechosa para algunas naciones por el tema de lo que llaman las energías limpias, y también vemos que la manipulación del átomo conllevó a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿desde dónde estoy viendo el asunto? Pienso que la religión tiene que responder a esos desafíos, la fe tiene que responder a esos desafíos, y esos serán discusiones que vendrán. Así, a lo largo de la historia, la fe ha respondido a sus problemáticas en su momento. Hoy pienso que las iglesias deben preguntarse sobre eso y generar espacios de discusión sobre esos temas donde lo bioético tiene implicaciones tan trascendentales. Bueno, gracias, Harry. Bueno, si te agradecemos por tu tiempo allá y habernos acompañado. Esta grabación queda en la página del Facebook de la FTL, Núcleo Barranquilla, para que se pueda disponer para verse, y sabemos nosotros que algunas personas no se pueden conectar por el horario, pero que después lo ven. Lo sabemos porque vemos que se ven efectivamente las grabaciones y personas hacen comentarios. Así que dejamos todo esto abierto para quienes quieran ver la grabación y demás. Para ir cerrando, Harry, ¿tú quisieras decir algunas palabras antes de terminar? Sí, precisamente quiero leer un comentario que hace en el grupo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana Elías Guerra. Dice de la siguiente manera: la dignidad como imagen y semejanza de Dios implica un llamado a respetar y valorar a las personas. TBI, a través del diálogo y el apoyo desde las comunidades religiosas, trabajar desde un punto de vista ético, creando un ambiente de respeto y reflejando la comprensión y el amor por el otro. Yo pudiera también hacer un comentario al respecto. El tema es, el ejercicio que hicimos hoy es precisamente abordar la visión de lo que llamamos como imagen y semejanza de Dios. Un concepto que se volvió un cliché dentro de la iglesia, pero que tal vez no hemos dimensionado en gran manera en lo que significa decir que somos imagen y semejanza de Dios. Y lo otro es entenderlo en la dimensión del otro. Uno de los aportes más significativos que hace Jesús en su contexto es que recordemos que Jesús nace y se cría en un contexto de suprema violencia, donde su nación, la nación de donde nace, donde se cría, está subyugada por un imperio. Y culturalmente, ese imperio, ese romano, es el enemigo. Es decir, ese otro no tiene las mismas garantías o la misma dignidad de nosotros los judíos. Sin embargo, Jesús rompe el paradigma. Jesús rompe el paradigma y enseña a sus seguidores hasta hoy a entender que el amor es universal. Y en la medida que amamos, que respetamos, que valoremos al otro, entonces nos hacemos más humanos y nos hacemos más divinos. Porque la chispa de la divinidad está en nosotros en la medida que ejecutemos nuestras relaciones basadas en el amor, en la dignidad y en la justicia para todos.
Entonces, hoy el Evangelio nos sigue hablando. En nuestro país, por ejemplo, conflictos entre nosotros como hermanos, grupos al margen de la ley, pero todos somos hermanos. Entonces, es entender que todos somos imagen y semejanza de Dios y es necesario amarnos y construir una sociedad más justa a través de un amor más radical. Gracias, Harry, por tus palabras. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y están escuchando, participando del evento. También a Harry por tu tiempo nuevamente. Adolfo, muchas gracias siempre por la asistencia técnica y la preparación con los links para que esto se pueda hacer desde StreamYard y después pasar simultáneamente pasarse por el Facebook. Gracias, Adolfo, por tu ayuda con ese tema. Claro, profe. Hay un comentario en Facebook, no sé si le gustaría que lo leyéramos. Sí, dale. Elías Guerra dice, la dignidad como imagen y semejanza de Dios implica un llamado a respetar y valorar a las personas, incluyendo a las comunidades LGTBIQ, a través del diálogo y el apoyo desde las comunidades religiosas, trabajar desde un punto de vista ético, creando un ambiente de respeto, reflejando la comprensión y el amor por el otro. Muy bien. ¿Algún comentario, Harry? Que me parece que tú algo habías leído de anteriormente, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias entonces de nuevo a todos. Dios les bendiga y hasta nuestra próxima convocatoria. Sí, precisamente ese que se leyó ahorita. Ajá, sí. Sí. Pues gracias a todos por su conexión, como decíamos. Nos vemos dentro de un par de meses en nuestra próxima conferencia. Dios les bendiga. Saludos a todos, que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.